Hace un par de años más o menos realicé este vídeo donde hablaba sobre las inteligencias artificiales, pero básicamente lo que hacía era corregir, analizar imágenes generadas por una IA. En aquel momento los errores eran numerosos, bastante grotescos algunos, y llegué a la conclusión de que en esas condiciones dicha inteligencia artificial era imposible que rivalice con un artista de carne y hueso a nivel técnico y tampoco a nivel creativo. Evidentemente, desde aquella época hasta hoy la inteligencia artificial ha evolucionado de una manera exponencial y hoy día cabe legítimamente preguntarse si no estamos frente al comienzo del fin de los artistas. Bajo mi experiencia y un poco de historia he llegado a mis propias conclusiones que seguramente ya las habrás visto en la miniatura o en el título de este vídeo, pero déjame explicarte por qué he llegado a dichas conclusiones. Desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de dibujar. Es casi instintivo. Mucho antes de que existieran las palabras escritas ya dejábamos dibujos en las cuevas, las pinturas rupestres, como se llaman. Dibujar era una forma de entender el mundo, de comunicar ideas, de expresar emociones. Durante siglos el dibujo fue la base del arte y si querías ser un artista de verdad, se decía, tenías que saber dibujar bien. Era la herramienta principal para representar lo que veíamos. Los artistas dibujantes tenían un papel fundamental en muchos aspectos de la sociedad, de aquella sociedad pasada. Eran mucho más que artistas, eran cronistas visuales, científicos, diseñadores e incluso reporteros gráficos. La única forma de plasmar visualmente la realidad era a través del dibujo. Si alguien quería un retrato, una imagen de un paisaje, una escena religiosa o mitológica, se necesitaba de un artista que pudiese dibujarlo. Los retratos oficiales de los reyes o nobles, los viajeros, exploradores, los médicos con la anatomía, la zoología, los naturistas, la astronomía, todos tenían que ver con un artista. El artista dibujante cumplía un rol extremadamente valorado en dichas épocas. Resumiendo, el dibujante era los ojos de la sociedad. Su rol era una mezcla entre artista, científico, observador y narrador visual. Eran indispensables para entender y documentar el mundo que nos rodeaba. Sin embargo, en el siglo XIX algo cambió radicalmente y alteró profundamente este equilibrio. Nació la fotografía. Cuando Louis Daguerre presentó en 1839 el daguerrotipo, la humanidad quedó fascinada. Por primera vez, una máquina podía capturar la realidad con un nivel de detalle que ningún dibujante, por talentoso que fuera, podía igualar. La llegada de la fotografía trajo consigo un enorme impacto sobre el arte, especialmente sobre el dibujo. Por un lado, muchos artistas temieron que la fotografía reemplazara al dibujo como medio de representación fiel del mundo. El dibujo, cuya función principal había sido captar lo visible, parecía haber perdido todo su propósito. Esto generó una crisis en el mundo artístico. ¿Cuál era ahora el papel del artista si una máquina podía hacer su trabajo más rápido y con más precisión? Fue un momento de mucha confusión en dicha época. Entre las consecuencias negativas destaca esa pérdida de protagonismo inicial del dibujo en las artes académicas. Algunos artistas fueron relegados, las academias se enfrentaron a una transformación de sus métodos de enseñanza y el público empezó a valorar menos el esfuerzo técnico del dibujo frente al asombro que producía al ver una fotografía. Fue un momento de gran incertidumbre. La reacción de los artistas dibujantes frente al nacimiento de la fotografía fue muy variada. Muchos artistas vieron la fotografía como una amenaza directa a su oficio. Se temía que los encargos de retratos, paisajes o escenas que generaban ingresos importantes se iban a trasladar a los fotógrafos. Y los más pesimistas pensaban que la pintura, tal y como la conocían, iba completamente a desaparecer. Sin embargo, por otra parte, frente a la precisión de la cámara fotográfica, muchos artistas también comenzaron a reivindicar el valor expresivo y emocional del dibujo y la pintura. Delacroix dijo que la fotografía jamás podría igualar el alma de un dibujo hecho a mano. Se empezó a valorar más la visión personal del artista, su estilo, su capacidad de transmitir una emoción o una interpretación subjetiva de la realidad.
Poco a poco algunos artistas comenzaron a ver la fotografía no como una enemiga, sino como una aliada. Edgar Degas usaba fotografías como referencias para sus composiciones. Otros artistas como Gustave Courbet, Edward Muybridge utilizaron fotos para estudiar el movimiento y las poses del cuerpo humano. Se utilizaba como base para bocetos, estudios de luz o para capturar escenas efímeras que luego se interpretaban con cierta libertad artística. A partir de ahí empezó a germinar nuevas corrientes artísticas que abrieron la puerta a nuevas formas de expresión. El impresionismo se enfocó en captar la luz y el instante más que en los detalles. El expresionismo exploró emociones intensas, el cubismo rompió con las perspectivas tradicionales mostrando múltiples ángulos a la vez. Todos estos movimientos nacieron en parte como respuesta artística a la llegada de la fotografía. Poco a poco con el tiempo, el arte del dibujo no desapareció, al contrario, evolucionó. Evidentemente, durante el camino se quedaron muchos artistas que pensaban justamente esto de que iba a desaparecer. No supieron adaptarse y escogieron ir por otro camino. Otros directamente se convirtieron en fotógrafos. Y por el otro lado, habían estos artistas que tomaban la fotografía más como una herramienta, como un apoyo. La fotografía liberó al dibujo de su papel puramente representativo. Ya no era necesario que el dibujo compitiera con la realidad porque la fotografía se encargaba de eso. Entonces el dibujo se volvió más introspectivo, más creativo, más libre. Nació, como digo, el arte moderno y con él nuevas formas de expresiones gráficas de las que ya te acabo de mencionar y que rompieron con las reglas clásicas. Y artistas como Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, entre otros, exploraron el dibujo como lenguaje emocional, psicológico y conceptual. La fotografía, lejos de ser una amenaza, se convirtió en un catalizador de transformación. Gracias a ella, el dibujo dejó de ser una copia de la realidad para convertirse en una interpretación personal de ella. El dibujo ha sobrevivido, entonces, a una de las mayores revoluciones visuales de la historia, la invención de la fotografía. Y no solo ha sobrevivido, sino que ha evolucionado. Lejos de desaparecer, ha encontrado nuevas razones para existir. Lo que en un principio pareció un golpe fatal, terminó siendo una oportunidad para redescubrir su esencia. La capacidad del ser humano para imaginar, crear y expresar más allá de lo que los ojos ven. Hoy en pleno siglo XXI, nuevamente el dibujo enfrenta una revolución, la inteligencia artificial. Hoy los algoritmos avanzados son capaces de generar imágenes de forma autónoma, desde retratos hiperrealistas hasta ilustraciones de estilo barroco, surrealista o manga incluso. La IA ha comenzado a producir en segundos lo que antes requería horas de dedicación humana. Con plataformas como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion, entre otras, cualquier persona puede generar una imagen sin saber dibujar. La pregunta vuelve a resonar entonces: ¿está la tecnología sustituyendo al artista? Y aquí mi respuesta es un rotundo no. En el tema específico del dibujo, y guardando las distancias evidentes entre lo que sucedió en aquellas épocas con la fotografía y lo que sucede hoy con las IAs, la foto sacudió el mundo del dibujo, pero al final lo ayudó también a evolucionar y a abrir nuevas puertas. Se puede decir que la fotografía empujó al dibujo a un camino propio, y gracias a eso hoy tenemos una variedad de estilos casi inabarcable. Esta revolución tecnológica creativa nos está obligando a redefinirnos como artista. ¿Cuál es nuestro rol en esta era digital? Así que, como dije al comienzo, cualquier opinión que puedas llegar a tener seguramente sea la correcta porque no sabemos lo que va a suceder. Pero definitivamente algo tiene que suceder para que nosotros podamos convivir con esta tecnología. Porque de algo podemos estar seguros y es que esta tecnología ha llegado para quedarse. Pienso que al final lo único que nos queda es entender el momento histórico en el que estamos, adaptarnos y evolucionar. Y es que al margen de todo este tema creativo, no podemos negar que estamos frente a un cambio profundo en todos los aspectos de nuestras vidas. Un cambio de paradigma total. Desde la forma en que trabajamos, aprendemos y nos cuidamos, hasta cómo nos relacionamos y consumimos información. Y creo que en este momento histórico nuestro gran desafío es guiar el desarrollo de las IAs de manera responsable y ética, intentando asegurar que su impacto sea lo más positivo posible.
Evidentemente, la última palabra será completamente tuya. Sé que este es un tema que genera cierta polémica, opiniones contrastadas, y justamente lo mío es esto último, una opinión más. No dudes en dejarme la tuya en los comentarios, estaré particularmente atento en este vídeo leyéndolos a todos. Muchísimas gracias a todos por escucharme, por haber llegado hasta el final de este vídeo, y nos vemos en próximos trabajos. Chao.